Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, Israel vio la mano poderosa de Dios. Israel sabía que Dios no tenía rostro. Mas, sin embargo, podemos ver que cuando el pueblo ve este becerro de oro, nos dice la palabra de Dios que se alegró. Nos dice la palabra de Dios que se llenaron de regocijo y alegría. Y todos decían: estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. El pueblo de Israel se regocijó y se alegró. Y juntos decían: estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dios nos muestra y nos revela a través de su palabra qué viene a ser un Dios o qué son dioses para Él. Dios, cuando llama y separa un ministerio, Dios le explica a través de su palabra cuál es su esencia. Dios le explica cuál es el alimento por el cual el hombre se tiene que alimentar. Dios le dice al hombre lo que puede hacer, lo que no puede hacer. Y Dios le dice por qué el ser humano recibe las instrucciones espirituales de Dios. Dios le dice por qué los ministerios llamados por Él tienen que obedecer a su palabra. Esto es porque Dios no es hombre. Él es espíritu. Veamos la reacción del pueblo cuando vio este becerro de oro que le formó y le creó Aarón. Para Dios, todo lo que el hombre hace fuera de la dirección de su palabra viene a ser idolatría para el Señor. Para Dios, todo lo que el hombre hace fuera de la instrucción que Él le ha dado a través de su palabra, para Dios esto es un ídolo. Un ídolo es una persona o una cosa por la cual el hombre siente admiración. Dios no tiene rostro. El pueblo de Israel sintió admiración por este becerro que les preparó Aarón. Dios nos dice a través de su palabra: créame un altar donde yo pueda reconocer que mi nombre está siendo exaltado. Dios le dice esto al sacerdote. Dios le dice esto a los levitas. Dios le dice esto a cada uno de los ministerios que Él llama a trabajar en su obra. Cuando el ser humano forma y crea un altar contrario al altar que Dios le pide, esto viene a ser un ídolo para el Señor. Cuando el sacerdote, cuando el levita o cuando uno de los ministerios de los cuales Dios llama a trabajar en su obra, crean y forman un altar contrario al altar que Dios le pide, esto viene a ser un Dios para el Señor. Voy a estar dando algunos ejemplos. Dios le exige y Dios le pide al hombre a través de su palabra un orden para trabajar en su casa. Cuando el ser humano llamado por Dios, cuando el sacerdote, en este caso estamos hablando del sacerdote Aarón, cuando el sacerdote le prepara al pueblo un servicio para dar un ejemplo
de matrimonios al pueblo, o cuando el sacerdote le prepara una actividad de matrimonio, esto viene a ser un Dios hecho y creado para hacer caer al pueblo. Lo voy a volver a repetir. Cuando el sacerdote le prepara al pueblo un servicio de matrimonios, o cuando el sacerdote le prepara al pueblo actividad para parejas, el sacerdote está levantándose en contra de Dios, preparándole ídolos al pueblo. ¿Por qué? Porque Dios no envió al sacerdote a darle esta clase de alimentos al pueblo. Esto es idolatría. Esto es un deseo que ha llegado al corazón del hombre. Dios le dice a todo sumo sacerdote, Dios le dice a todo sacerdote y a cada uno de los ministerios que Él llama a trabajar en su obra, cuál es el orden de su casa, cuál es el orden de sus servicios, qué es lo que el hombre tiene que hacer y qué es lo que el hombre no puede hacer. Cuando el ser humano mezcla la palabra del Señor con actividades paganas, cuando el ser humano llamado por Dios, en este caso lo voy a volver a repetir, el sacerdote, cuando el sacerdote mezcla la palabra de Dios con actividades paganas, como los deportes, como las ventas en la casa del Señor de comida, de ropa, esto viene a ser, o estos vienen a ser dioses que el sacerdote está preparando al pueblo. Estos vienen a ser dioses que el sacerdote le está presentando al pueblo de Dios. Dios no llamó al sumo sacerdote a hacer estas preparaciones en la casa del Señor. Dios nos muestra y Dios nos revela qué fue lo que sucedió en un momento dado cuando el pueblo, cuando los fariseos vendían y comían en la casa del Señor. Dios nos dice que Jesús llegó y viró las mesas de los cambistas. Dios nos dice que Jesús se enfureció y les dijo, la casa de mi Padre, casa de oración será llamada, y ustedes la han vuelto cueva de ladrones. Jesús viró la mesa de los cambistas. Estos bebían, estos vendían y tenían escándalo en la casa de Dios, la cual Dios dice a través de su palabra que es casa de oración. Cuando el ser humano crea y forma estas actividades en la casa de Dios, el ser humano está creando ídolos. El ser humano llamado por Dios a liderar al pueblo como sacerdote o como sumo sacerdote, le está levantándole ídolos al pueblo. Esto fue lo que hizo